Buenas noches, mi nombre es Jorge Corredor y en este video vamos a ver como un resumen sobre lo que vimos en el capítulo 3, 4 y 5 en la plataforma Cisco. Como sabemos, esta plataforma es basada en cómo es la comunicación entre los computadores y cómo hacen o cómo hacemos para que estos lleven la información ya sea al router o a diferentes IPs de computadores o a la nube. Y en estos capítulos vimos algunos protocolos y comunicaciones entre los computadores, ya que se basaba también en ejemplos como la comunicación que hay entre entre las personas. Y vimos que muchas veces la comunicación está mal, ya sea porque no está bien conectada la IP de las computadoras o el mensaje está mal enviado. Vimos también protocolos y estándares de la red, eh, como los protocolos que hace ISO, que es una de las más grandes, eh, uno de los más grandes grupos en protocolos. Las transferencias de datos, que es lo que hablábamos para la comunicación entre ellos y poder enviar lo que quieren transmitir. En el capítulo 4 pudimos ver acceso a la red, que podemos ver acá un ejemplo y el diferente cableado que podemos obtener para que la comunicación esté correcta entre ellos. Y ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo es que se realiza esta pequeña actividad. Y control de acceso a medios. Por otro lado, en el capítulo 5 vimos el Ethernet, que es más que todo la estructura o la forma de cableado que hay en, la, en una red. Y en el capítulo 5 pudimos ver en la actividad cómo es la comunicación y cómo hace el, el programa la simulación de cómo se comunican y cómo se llevan los mensajes a, a las otras computadoras. Con con el comando ping pudimos ver las diferentes comunicaciones que habían entre mensajes y pudimos ver que cuando no llegaba bien el mensaje lo borraba la comunicación. Entonces, para comenzar, podemos eh, ver aquí que tenemos routers, tenemos PCs, tenemos una impresora, la nube, un switch, y acá nos muestran que en esta actividad que me gustó bastante dice que conectar la nube a un router. Entonces nos daban explicaciones de cómo. Esto es bueno porque nos ayuda a saber qué tenemos que utilizar en la vida real para poder hacer una buena comunicación. Entonces dice que en la esquina, bueno, abrimos en el rayito los diferentes tipos de cableado que tenemos. Entonces, en este caso, para conectar el router con la interfaz de la nube, entonces teníamos que ir. La nube es un tipo de switch, de modo que debes usar una construcción de cable conexión directa. Si conecto el cable correcto, la luz. Entonces, acá nos mostraban que teníamos que usar el, el cable. Acá nos daban un ejemplo, creo que era por acá. Entonces, que se encuentra. Vamos por acá. Vamos a buscarlo por acá. Esta es la actividad que estamos haciendo. No, esta no es la que estamos haciendo. Esta es la actividad
Acá podemos mirar. Bueno, acá conectamos un cable de estos del router a la nube. Entonces, el router pasa Ethernet, es el tipo de cable acá con ahí. Entonces ya vemos que sí hay comunicación entre ellos dos porque los botones nos están alumbrando correctamente. Por otro lado, nos decía que tenemos que conectar acá, ya estos quedaron conectados, conectar la nube al cable modem. El cable modem, por otro lado, nos pedían acá que teníamos que conectar la nube al modem. Entonces decía, elija el cable adecuado para conectar el COX de la nube al puerto. Entonces aquí conectábamos la nube a este cable modem. Entonces acá podemos ver en el ejemplo que nos dan a escoger este cable con acá el CX acá con por 0. Entonces acá ya hay comunicación entre ellos tres, el router, la nube y el modem. Seguíamos acá y nos decían que conectáramos del router 0 a la interfaz router 1 con el cable correcto. Entonces venimos acá y conectamos acá. Este era el route serial 0. Entonces, listo. Luego, en la actividad nos hablan de conectar el router al netcat, que es este de acá, y era entonces con el cable de aquí. Listo. Si venimos acá, lo bueno de esto es que nos ayuda a poder entender la conexión y cómo debemos hacerlo en la vida real y poder conectar para que tenga una buena comunicación nuestra red. Acá la información, la conexión tiene que ser importante, ya que si no hay una buena conexión y no hay una buena comunicación entre las IPs, no puede haber no puede haber un buen recibimiento de los mensajes o fallen las actividades dentro de una comunicación de red, ya sea remota, ya sea cableada y todo este sentido. Entonces, si volvemos aquí, interfaz, los routers PC tradicionales utilizan los mismos cables del 1 y el 2 y recibir 3 y 6, el cable adecuado, recibe elegir cosas que usar, listo. Entonces dice conectar el router 0 a la terminal, configuración del terminal. Entonces nos dice configuración RC2 con la terminal configuración. Entonces
Vamos a conectar acá con un solo. Listo. Listo. Si volvemos acá, dice conectar el dispositivo restante, conectar el router 1 al switch. Entonces nos dicen FA1, router 1 y FA01 switch. Entonces, vamos acá. Con y ahí ya él se demora en establecer la conexión. Venimos acá, conectar el módem del router inalámbrico con entonces el puerto 1, elija el cable adecuado con conectar el puerto 1 del módem del puerto de internet del router inalámbrico. Entonces, si venimos acá podemos ver que esto es la conexión correspondiente a la que tenemos que utilizar. Y ahí hay comunicación entre el router inalámbrico y el módem. Listo, entonces ahora dice conectar el router inalámbrico a la PC familiar. Entonces router inalámbrico, entonces dice Ethernet 1 con el router inalámbrico de la PC. Entonces la PC familiar. Ups. La PC familiar. Cerramos. Listo. Acá ya estamos conectados. El router inalámbrico con la PC familiar. Y ahora acá vamos a verificar las conexiones. Ahora el símbolo del sistema de la PC familiar y haga ping a netacat.pka. Entonces vamos a la PC familiar, le damos doble clic, que esto es lo que habíamos visto en los capítulos anteriores, y le damos acá. Entonces nos dice lping a net, entonces ping netacat.pka. Estamos correctos. Ping net netacat .pka. Listo. Netacat. Request no found host. Ok. Todavía no tomado la conexión. Vamos a ver qué pasa. Header 1 del router inalámbrico del PC. Entonces, vamos esta y acá.
añadir uno inalámbrico, al inalámbrico PC. Se está demorando un poco en tomar la dirección y por eso no nos deja hacer el pico. Entonces ping .pk bueno, vamos a mirar qué dice acá en el segundo punto. Dice ahora explorar web, introduzca la dirección. Vamos a abrir este explorar web. Acá veamos esto, vemos acá, vamos a introducir esto, hostname unresolved. Entonces lo que pasa es que no ha tomado la conexión con el router, por eso no nos deja hacer, no nos deja mirar la página que le estamos direccionando. El caso, para no demorarnos mucho en el video, ya que pues acá podemos seguir cada una de las instrucciones mientras que él toma la conexión, porque se demora como se demoró aquí. Entonces el caso es que él, dándole la conexión a esto y siguiendo este paso, el cual nos dice que hagamos el pick al switch desde la PC doméstica. Entonces vamos al símbolo a la PC doméstica que está acá y le hacemos el pick al switch. Entonces abrimos el router, la terminal, configuración, intro, y escribimos show IP interface y él nos va a mostrar lo que hay dentro de la página. Pero entonces acá se está demorando un poco para mostrarlo. En sí ese es un pequeño resumen de lo que se ve en los capítulos 3, 4 y 5. Como podemos ver acá, son interesantes ya que muestran los ejemplos como en la vida real, las transferencias, los diferentes protocolos que hay para la comunicación entre las redes, y cómo es que trabajan las IPs y cómo se comunican. Cuando mandamos mensajes, él nos muestra cómo él hace como la comunicación entre ellos. Acá no es un error. Ah, ya podemos verlo. Vamos acá. Entonces, control C. Reset. Listo. Acá vamos al desk y tenemos que hacer primero el pick que se nos había olvidado hacer. Entonces pick netcat.pka, y ahí ya, ahora si no nos dice que no ha encontrado el host. Después de esto vamos al
navegador de web. Y acá introduzco la dirección. Hacer pick al switch desde la PC doméstica. Entonces, símbolo del sistema del PC doméstica y no, acá y le hacemos el switch. Le haga pick a la dirección IP. Entonces, para mirar la IP del switch, venimos acá al switch, config, y miramos, no nos está dejando ver la IP. Entonces dice haga pick a la dirección IP del switch para ver la conexión. No nos está dejando abrir en estos momentos la IP. La IP del switch, la configuración. Bueno, en resumen, esto es lo que se ve en los capítulos 3, 4 y 5 de la de la de los de la plataforma de Cisco. Entonces, cómo hacer la conexión entre ellos y cómo poder ir al navegador y ver lo que nos muestra. De todas maneras, en las carpetas que hemos creado están las soluciones a cada una de las actividades. Gracias.